¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problemita con el objetivo de hallar esta corriente IX mediante el método de corriente de malla. Muy bien, comencemos entonces. Coloquemos una corriente de malla en cada malla. En este caso, en esta malla habrá una corriente de malla por acá que le voy a llamar I1. En esta malla otra corriente de malla I2. Y obviamente en esta malla de acá, que también es una malla pequeña, a fin de cuentas es una malla, una corriente de malla I3. ¿De acuerdo? Ahora, antes de comenzar a hacer el planteamiento de la ecuación en las mallas, primero vamos a tratar de expresar las incógnitas en función de las corrientes de malla, ¿no? Porque básicamente la idea es resolver tres ecuaciones con tres incógnitas, no más. Bien, entonces vamos a revisar primero qué es lo que pasa con las corrientes y las incógnitas que tenemos. Por ejemplo, esta corriente IX es la corriente que pasa por esta resistencia, pero sé que la corriente que pasa por esta resistencia es la corriente de malla y está pasando en este sentido. Por lo tanto, a partir de ahí me doy cuenta que la corriente de malla I1 es igual a IX. O sea que si hallo I1, hallo IX, en efecto, eso es lo que va a suceder cuando yo analice esta mallita, ¿no? Esa cosita, ya. Digamos que ya IX ya no es una nueva incógnita, sino que ahora está dependiendo de I1. ¿Listo? Ahora debemos hacer algo bastante parecido con esta de acá. Podemos observar que en este caso esta tensión Vx, el más está arriba, el menos está abajo. Y sabemos que en una resistencia siempre la corriente va del más al menos. Pero me doy cuenta que esta resistencia está entre la malla 1 y la malla 2. Y también me doy cuenta que la corriente, como viene de arriba hacia abajo, cuando esta corriente pasa por esta resistencia, va de arriba hacia abajo, a favor de la flechita. Pero la corriente I2 va en el sentido contrario a la flechita, menos I2. Y ya está. A partir de ahí podemos aplicar en este caso la ley de Ohm en esta resistencia y tendríamos una relación entre Vx, que es una incógnita porque la fuente de corriente de acá depende de Vx, y esto de acá sería igual entonces a 2 por I1 menos I2, ¿no? Aplicando la ley de Ohm. Ya está. Ahora, ahí no acaba el asunto, porque ya en este momento hemos logrado relacionar las nuevas incógnitas con las incógnitas que estaban acá de las corrientes de malla. Lo siguiente será utilizar las fuentes de corriente, porque recuerda que las fuentes de corriente se aprovechan analizándolas junto con las corrientes de malla. Por ejemplo, acá. En este caso, en esta fuente de corriente me doy cuenta que la corriente va hacia arriba. Y 3 también va hacia arriba. Por lo tanto, 3 es igual a I3. Pero como esta rama de acá está entre la malla 1 y la malla 3, por aquí también pasa la corriente I1 hacia abajo, sentido contrario a la flechita, menos I1. Y entonces aquí tenemos la primera ecuación. Lo voy a escribir un poquito mejor en orden, ¿de acuerdo? Lo voy a colocar así. Lo coloco en orden para la calculadora. Recuerda que si no colocamos I2, no hay problema, es porque I2 vale 0, ¿no? Su coeficiente, perdón, vale 0. Me refiero cuando planteemos la solución de la ecuación en una calculadora, ¿ya? No hay coeficiente para I2. Sigamos, porque todavía no acaba. No, porque tenemos todavía pendiente esta fuente de corriente. Ya. A ver, para esa fuente de corriente podemos observar que, por ejemplo, la corriente va hacia arriba. Y la corriente I2 al pasar por esta rama también va hacia arriba. Entonces Vx cuartos será igual a I2. Pero como este elemento está entre dos mallas, la corriente que pasa a través de él es una resultante de esta corriente y esta corriente. I3 al pasar por esta rama va hacia abajo, sentido contrario a la flechita, menos I3. ¿De acuerdo? Pero cuidadito, recuerda que Vx se conoce, aquí está. Voy a acomodar de la siguiente forma. Vx lo voy a dejar acá y ese 4 lo voy a pasar al otro lado. ¿De acuerdo? Ya. Y ahora vamos a indicar cómo es Vx. Hacemos la operación 2i1 menos 2i2. 2i1 menos 2
y 2. Y ya está. A partir de ahí ya tenemos la nueva ecuación. A ver, 2 y 1 lo dejo por acá. Listo. Esta cosita que está aquí sumando pasa restando, con él se junta, menos 6 y 2. Menos 6 y 2. Y el que está aquí restando pasa sumando, más 4 y 3. Y esto de aquí es igual a 0. Listo, tenemos la segunda ecuación. Ya está. Ya analizamos entonces las dos fuentes de corriente, ya analizamos la relación entre las incógnitas nuevas y las que manejamos nosotros, que son las corrientes de malla. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar la malla. Ya no hay más fuentes de corriente que analizar, vamos con la malla. En este caso no puedo analizar la malla 1, ni la malla 2, ni la malla 3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo analizo la malla 1, no conozco la tensión que está acá y tendría que hallarla. Sería una nueva incógnita, lo cual no es necesario complicarse. ¿De acuerdo? Ya tampoco podría analizar la malla 2 por la misma razón que pasaba con la malla 1. La tensión de él no la conozco. ¿Qué? ¿No es esta? No. Este es el valor de su corriente. Es una fuente de corriente que depende de una tensión. Pero su tensión no la conozco. Por lo tanto, al no conocer su tensión sería una nueva incógnita, lo cual complica el problema porque ni siquiera es necesario calcular la tensión de él. Por lo tanto, no me conviene analizar ni esta malla, obviamente tampoco esta malla. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Supermalla. ¿Cierto? Si yo planteo una supermalla, me doy cuenta que ya no va a ser necesario calcular la tensión que está acá. ¿Listo? Ya. Entonces vamos a colocar por aquí nuestro siguiente análisis. Vamos a analizar la supermalla. En este caso la supermalla está conformada por las otras 3 mallitas. Por todo, pues, ¿no? Por todo el conjunto, ¿cierto? Ya, muy bien. Comencemos con la supermalla. Ya, primero con las fuentes de tensión aquí a la izquierda. Esto de acá, la corriente va del menos al más, aumenta 50. Ya está. Seguimos por este lado, recuerda todo el contorno, todo el borde. Acá hay una fuente de tensión, la corriente I2, que es la corriente de malla, va del más al menos, disminuye la tensión. Menos 4 y X, ¿de acuerdo? Esto de acá es igual, ya terminamos con esta parte de las fuentes de tensión que están aquí en el borde, que es donde está la malla, todo el borde, ¿ya? Listo, ahora continuamos con las corrientes. Comencemos por acá. La corriente de esta partecita que es I1 multiplicado por la suma de todas las resistencias que están en la malla 1, pero que también están en la supermalla. Ojo, no vayas a colocar 10 más 2. No. ¿Pero por qué no? Lo que ocurre es que tu supermalla es esta. Por lo tanto, son solamente los elementos de la supermalla. Esto está dentro de la supermalla, no se considera. Solamente lo que está en el borde, ¿de acuerdo? Por eso aquí solamente va 10, nada más. No va 10 más 2, cuidado con eso. ¿Qué más? En esta supermalla también estaría I3, pero fíjate que para I3 no hay ninguna resistencia por analizar, así que no será necesario. Vamos con I2 entonces, más I2. Ya está. Esta cosita multiplicado por la suma de todas las resistencias de la supermalla en la malla 2, ¿no? En este caso la malla 2, cuidadito, solamente 5. No es 2, ¿de acuerdo? Porque recuerda que solamente es el contorno de la supermalla. 5 nada más. Por 5. Ya está. Pero recuerda que IX lo conocemos. Así es. IX está acá. Es I1. Y de ahí entonces hacemos el planteamiento de la tercera ecuación. Acá quedaría 50, ¿no? 50 por el otro lado va a quedar. Aquí es 4 y 1 restando. Pasa aquí a sumar más 10, 14. 14 y 1 más 5 y 2. Listo. Con eso entonces ya tenemos la tercera ecuación. 3 ecuaciones para 3 incógnitas. Hacemos la solución con la calculadora. Comenzamos. Primera ecuación. Acá. Modo 5, 2. Primera ecuación. I1, coeficiente A, menos 1. I2 no hay, coeficiente 0. I3, coeficiente 1. Término independiente 3. Primera ecuación colocada. Segunda ecuación.
I1, coeficiente A, 2. I2, coeficiente B, menos 6. I3, coeficiente C, 4. Término independiente, 0. Ya está. Esta ecuación. I1, coeficiente A, 14. I2, coeficiente A, B, perdón, 5. No hay I3, coeficiente C, 0. Y finalmente 50. Ya está. Resolviendo nos quedan esos valores, ¿de acuerdo? Ya vamos a colocarle con 4 decimales para no perder mucha precisión, muchos dígitos. 2,1053 redondeando, ¿ya? A ver, entonces sería I1 es igual a 2,053. Dije, ¿no? A ver. A 1053. Ya, 1053. 1053 amper. Ya está. I2. 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 Acá, ¿no? I2 es 4,1053. 4,1053 amper. Y por último, I3. I3. 4,1053. I3 sería 5,1053 también, ¿no? 5,1053 amper. Listo. Y con eso ya podemos hallar Ix y Vx, ¿no? Reemplazando nada más. A ver, Ix ya está porque recuerda que Ix es I1. O sea, esto de acá es Ix. Ya está. Vx lo podemos hallar en este momento porque Vx es igual a 2 I1 menos I2. A ver, calculadora. Ya vamos a hallar eso, ¿de acuerdo? 2 por I1, que es esto. 2.1053 menos I2, ¿cierto? I2 es 4.1053 y eso es menos 4. O sea que Vx es menos 4 volt. Ya está. Y listo, con eso hemos hallado todas las incógnitas, todo lo que pide el problema. Ya, pero ahora vamos a hacer la comprobación por si acaso nada más, ¿no? Vamos a comprobar el balance de potencias. Ya, para eso vamos a calcular las tensiones que faltan. Solamente me falta una tensión. Me falta calcular la tensión de este elemento de acá. ¿Cierto? Voy a suponer que aquí es más y aquí es menos. A esa tensión le voy a llamar tensión Y, que por cierto es la misma tensión en este elemento. ¿Cierto? Porque ellos dos están en paralelo, ¿no? Por aquí potencial igual, potencial igual. Ya. O sea que esa tensión la podemos hallar o analizando la malla 1 o analizando la malla 2. En este caso creo que me parece un poquito más directo analizar la malla 1. ¿Ya? Vamos entonces por aquí con la malla 1. Recuerda, quiero hallar esa tensión para verificar el balance de potencias, solamente por eso. Ya, primero comenzamos con las fuentes. La corriente I1 al pasar por este elemento va de menos a más, aumenta su tensión, más 50. Seguimos por acá, al pasar por este elemento del más al menos disminuye la tensión, menos BY. Ya está. No hay más fuentes de tensión en la malla 1. Ya, eso es igual a la corriente de la malla 1 multiplicado por la suma de todas las resistencias de la malla 1. La malla 1 tiene resistencia 10 y 2. Ahora sí 2, porque recuerda que estamos analizando la malla 1. En ese caso están incluidas todas las resistencias, ¿no? Antes no, porque era una supermalla. Acá será entonces 10 más 2. Pero ahí no acaba porque fijarse que la malla 2 es adyacente a la malla 1 con esta resistencia. Menos I2 por 2, ¿cierto? No aparece un factor con la malla I3 porque la malla I3 también está adyacente, pero no hay resistencia entre la malla 2 y la malla 3. Por eso no hay factor I3. Así va a quedar, ¿cierto? Recuerda que esto yo lo conozco, está aquí arriba. 2,1053 y esto también lo conozco, está aquí arriba. 4,1053. De ahí operando obtenemos el valor de BY. 32,947 volt. Listo, con eso entonces ya tenemos todos los voltajes, todas las corrientes. Ahora sí podemos hallar todas las potencias. Primero reconozcamos las corrientes en los elementos. Solamente falta aquí reconocer, ¿no? La corriente de aquí es I2.
obviamente la misma corriente que pasa por acá, y 2. Ya, ahora sí, calculemos las potencias, ¿de acuerdo? Comencemos con las resistencias. A ver, la potencia de él, de 10 ohm. Ya, su potencia será la corriente que pasa a través de él, que es I1 elevado al cuadrado multiplicado por 10. Ya, calculadora nada más, ¿de acuerdo? A ver, I1 es esto, 2.1053 al cuadrado. Por 10, recuerda, eso es lo que tenemos acá, ¿no? Por 10, ya está. 44,3229, ¿ya? 44,3229 watts. Así es, ¿no? A ver un ratito, vamos a verificar. 3229, está bien. Y como es resistencia, consume potencia o disipa potencia. Ya, sigamos. Otra resistencia que debo analizar es esta. La potencia en la resistencia de 5 ohm será la corriente elevado al cuadrado por 5. Calculadorita. La corriente recuerda, I2 vale 4.1053 al cuadrado por 5. 84,2674. 84,2674 watts. Potencia consumida. Ya está. Vamos con otra potencia más, la de esta resistencia. La potencia en la resistencia de 2 ohm. No te compliques la vida, ¿de acuerdo? Como ya sabemos que depende de esta tensión. Tensión X al cuadrado sobre la resistencia que es 2. Y la tensión X la hemos hallado, es 4. Menos 4, ¿no? Menos 4 al cuadrado, 16. Entre 2, 8. 8 watts. Ya está. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la potencia en las fuentes. Esa es la parte más delicada, ¿no? Esto consume. Ya, muy bien. A ver, comencemos. La potencia en la fuente de 50 volt. 50 volt. Ya, a ver, en este caso la corriente I1 ingresa por el menos el valor de la fuente, que es 50, multiplicado por la corriente, que es I1. Operamos. En este caso será menos 50 por I1. I1 es 2,1053. Eso es menos 105,265. Menos 105,265 watts. Como es negativo, entrega potencia. ¿De acuerdo? Sigamos. Vamos ahora con la potencia de la fuente de 3 amperes. Esa fuente de corriente de 3 amperes. La corriente, fijarse que esta corriente viene por el menos. Hay un menos adelante. La tensión, que es BY, eso está acá, multiplicado por su corriente, que recuerda que es 3, igual a BY, lo tenemos acá, sería 32, vamos a operar. A ver, sería así, menos el valor de BY, que es 32.947 por 3, eso es menos 98,841. Menos 98,841 watts. Potencia entregada. ¿Cómo sé que es entregada? Por el signo. Siempre que es negativo, potencia entregada. Vamos ahora con la potencia de la otra fuente. La fuente que está acá, la fuente de tensión. Vx cuartos. Ya, a ver. Fíjate que la corriente pasa por este elemento y está ingresando por el menos. Será entonces menos por acá. ¿De acuerdo? Ya, la tensión Vy multiplicado por su corriente Vx cuartos, perdón. Ya, operemos porque todo lo que está ahí se conoce. Calculadora. A ver, menos, el menos de acá. Vy 32.947. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Por Vx menos 4. Todo eso entre 4. Y eso es 32.947 positivo. 32.947 watts. ¿Qué significa que sea positivo la potencia? Significa que el elemento consume potencia. Esta fuente está consumiendo potencia. Vamos ahora con la potencia de la última fuente, la de acá, de 4 y
X. Ya, fijarse que la corriente, en este caso I2, ingresa por el más. Más entonces el valor de la tensión. Recuerda que es una fuente de tensión dependiente de una corriente. 4IX. Ya, esto multiplicado por la corriente, ¿no? Que es I2. Ya, a ver, hagamos la operación correspondiente. Será así, ¿no? 4 por IX, que es esto, 2.1053, multiplicado por I2, que es el de acá, 4.1053. Y esto nos da ese valor, 4 decimales nada más, 345716. 345716 watts. Y como en este caso ha salido positivo, es potencia consumida. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, hagamos el balance de potencias. Como solamente hay dos elementos que entregan potencia, comenzaremos por ellos. Sumatoria de potencia entregada. Sumamos estos dos, ¿de acuerdo? A ver, calculadora. Será menos 105.265 menos 98.841. Eso me da ese valor que es menos 204.106. Menos 204.106 watts. Ya, esa es la potencia entregada. La potencia consumida en valor debería ser igual, pero con signo positivo. Vamos a comprobar. Esta parte es 44.3229, ¿cierto? Más 74, perdón. 74, el de acá. Más 8, el de acá. Y más estos dos. Más 32.947 más 34.5716. Sale ese valor, que prácticamente es lo mismo que está acá, ¿no? Con unos cuantos decimales más, menos, pero bueno, 204,11 podemos decir, ¿no? Redondeando, acá también 204,11. Por lo tanto, hemos comprobado el balance de potencias y este verifica, lo cual significa que todos estos valores calculados son correctos. Y como esto de acá es correcto, con la verificación hemos terminado entonces el problemita. Y también el videito. Nos vemos, amiguitos. Hasta luego. Chau, chau.